Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En este ejercicio, en el 8 lo que nos van a pedir es lo siguiente. Lo que nos van a pedir en esta parte es lo siguiente. Tenemos que calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones en el origen. Entonces, la primera función que nosotros tenemos para estudiar, obviamente en este caso se trata de funciones partidas, ¿sí? Que generalmente estos son a veces problemas que suelen aparecer en los parciales, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, funciones que están definidas para todo x y distinto de 0, 0, o de alguna recta o punto del plano en particular, y luego definidos de otra forma para algún punto en especial, que es el que en este caso queremos calcular. Bueno, la primera impresión que deberíamos tomar en este caso sería tratar de tomar las derivadas por definición, por el hecho siguiente de que, obviamente, como se trata de una función partida y demás, ofrece un montón de problemas en cuanto a lo que es la diferenciabilidad clásica que no se pueden encarar. Entonces, vamos a calcular ambas derivadas parciales mediante definición, y esto lo vamos a hacer con las derivadas direccionales. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la derivada direccional respecto de x en 0, 0, vamos a tomarlo de la siguiente forma, como si fuera la derivada direccional, pero respecto, si vamos a tomarlo de esta forma, como si fuera la derivada direccional de f, ¿sí? Respecto de un vector, que en este caso está en el punto 0, 0, y el vector en cuestión es el 1, 0. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque si graficáramos el dominio de la función, ¿sí? Las derivadas direccionales acompañan a los versores fundamentales y j, que son en este caso los que tenemos que tomar como referencia. Entonces, en este sentido, ¿sí? De esta definición lo vamos a tener como límite de h tendiendo a 0 de la imagen de la función en el punto más h por el versor, en este caso estamos hablando del versor i, o sea que este es el versor 1, 0, cerramos paréntesis ahí, menos la imagen en 0, 0, todo esto sobre h. O sea que fíjense, es la analogía, digamos, de los típicos límites por definición, o las derivadas por definición que vemos en cálculos de una sola variable y que acá se repiten también, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer la primera cuenta. Esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de, en este caso es 0, 0 más h 0. Entonces, en este caso va a ser f de h 0, porque la primera variable, menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Bien, f de h en 0 lo deberíamos reemplazar en esta parte del dominio, si quieren llamémosle a y b, ¿sí? Donde tenemos dos partes del dominio distintas y dos partes de imágenes distintas, ¿sí? Entonces acá vamos a tener límite de h tendiendo a 0, f en 0h deberíamos reemplazar las x respectivamente por h e y por 0. Entonces esto básicamente nos va a quedar como 2h al cubo menos 0 al cubo sobre h al cuadrado más 3 por 0 al cuadrado, menos la imagen en 0, que acá está definida como 0, todo esto sobre h. Bueno, si peinamos un poco esta ecuación, esto nos va a quedar 2h al cubo sobre h al cuadrado dividido h, ¿sí? Si volvemos a ir acá, esto vamos a tenerlo como 2h al cubo sobre h al cuadrado dividido h. Entonces esto nos va a quedar como, finalmente, 2h al cubo sobre h al cubo. Y cancelando, finalmente va quedando como 2. Entonces, ya con esto calculamos la primera derivada, que es la derivada respecto de x. Si procedemos de forma similar para la derivada respecto de y en 0, 0, vamos a tener la derivada parcial, también por definición, en este caso es en el punto 0, 0, y el vector
ahora es otro, es el vector j. Entonces en este caso es el 0, 1. ¿Sí? Entonces vamos a repetir la mecánica. ¿Sí? En este caso vamos a retomar acá. Esto vamos a tener límite de h tendiendo al 0 de f de 0h, ¿sí? Recuerden que sería f de 0, 0 más h por 1, 0, 1, perdón, 0, 1, menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Entonces ahora, en este caso nos toca el turno reemplazar aquí, ¿sí? Donde aparezca en 0 y donde aparezca h, 0 en x y h en y respectivamente, y luego en 0, 0. Entonces esto nos va a quedar. No se olviden siempre, por favor, de poner el límite previo a la cuenta, porque esto se considera de no ponerlo, digamos, como una falla importante, ¿sí? De hecho puede perjudicarlos al momento de resolver el parcial. Bueno, acá en 0 y después esto en h. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si mantenemos esta estructura, ¿sí? Seguimos acá abajo, esto lo que nos va a quedar es, fíjense, esta parte se hace 0, esto se hace 0. El limpio, acá arriba queda menos h al cubo sobre 3h cuadrado, ¿sí? Y luego esto dividido por h. Con lo cual, hacemos el cruce, esto por esto arriba, esto por esto abajo. Entonces nos va a quedar límite h tendiendo a 0 de menos h al cubo por 1 sobre 3h al cubo. Con lo cual, esto se cancela, ¿sí? Y por separado nos va a quedar menos 1/3. ¿Ok? Entonces, con esto calculamos ambas derivadas parciales. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir de acá? Vemos que la función es continua en el origen, ¿sí? Que es independiente, digamos, de el resultado, digamos, de las derivadas que nosotros calculamos al principio, ¿sí? En este sentido, por varios motivos. Bien, entonces ahora la siguiente pregunta, aparte de que ya calculamos las derivadas puntualmente por definición, es tratar de probar si la función en cuestión es continua. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Para probar la continuidad de la función hay varias maneras. En realidad, como hacemos siempre, vamos a calcular límite de xy tendiendo a 0, 0, que en este caso es el punto conflictivo de la función. Esto nos va a quedar límite de xy tendiendo a 0, 0 de, expresando la función completa, ¿no? Que nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, la idea acá sería tratar de, esto es un poco lo hacemos en respuesta a lo que nos pregunta el problema, es decir, ya la derivada por definición ya la calculamos, no hay demasiado que hacer, pero sí es importante probar, digamos, que la función sea continua. Entonces acá tenemos varias técnicas. Nosotros podríamos aproximar el valor del límite a lo largo de curvas, como venimos haciendo hasta ahora, o podríamos tratar de probar algún cero por acotado, alguna técnica que nos permita a nosotros tratar de despejar este problema. En realidad, si ustedes se fijan, si podemos tocar un poquito esta ecuación, la forma, digamos, más segura de probar el límite de esta función sería pensarlo de la siguiente manera. Acá en el numerador tenemos una resta de dos polinomios de grado, o de dos términos de grado al cubo. Si pudiéramos factorizarlos y llevarlos al cuadrado, ¿sí? En ambos casos nosotros estaríamos ante un caso similar al del 0 por acotado. Fíjense, esto para que ustedes prueben, digamos, cómo quedaría, ¿sí? Separemos primero esta resta. Entonces vamos a tener ahora ya la resta de dos límites, ¿sí? Es decir, el primer límite, ¿sí? La función teniendo el 0, 0 de 2 por x al cubo sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado, y acá lo mismo, ¿no? Menos límite de xy tendiendo al 0, 0 de y al cubo sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado. Acto seguido, para llegar a esa desigualdad que nosotros queremos, que es tratar de buscar un número cuyo numerador sea siempre sí o sí menor que el denominador, vamos a volver a factorizar esto, ¿sí? En la primera parte, la idea sería, en esta primera parte sería factorizar el 2, que como constante no cumple demasiadas funciones, y después una de las x, de manera tal de que nos quede un x al cuadrado en el numerador y que sea más sencillo trabajar. Y lo mismo pasa en el segundo caso, con un numerador que tiene un y al cubo. Entonces, en la primera parte, ¿sí? En este primer límite, para hacerlo en orden, esto vamos a tener, ¿no? Recuerden siempre, esto puede ser tedioso, pero pónganlo por las dudas. Vamos a tener 2
por x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado. Fíjense que es el mismo caso que el que hicimos al principio, si no, no tocamos demasiado nada. Lo mismo de este lado, ¿no? Tenemos menos límite de xy tendiendo al 0, 0 de y por y al cuadrado sobre x al cuadrado más 3 por y al cuadrado. En ambos casos, si ustedes observan, ambos pueden llegar a ser temas de 0 por acotado por la siguiente forma. ¿Sí? Nosotros vamos a tener estos módulos, ¿sí? Yo lo voy a marcar acá de forma suave. Ambos módulos son valores acotados porque los numeradores individualmente son menores que todo el denominador, con lo cual podemos llegar a esa conclusión. Eso lo vamos a mostrar ahora. Y después que, obviamente, las variables x y y por separado, como ambas tienden a 0, la función resultante va a ser de 0 finalmente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, vamos a trabajar, en este caso, separar los dos límites, ¿no? En este caso, el primero, que sería el límite a, y luego el segundo, el límite b, ¿no? Entonces, en el caso del a, fíjense, tenemos este valor, que es el que está acotado, o sea que nosotros decimos que está acotado, nosotros en este caso decimos lo siguiente: x al cuadrado, ¿sí? Módulo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado, en módulo, ¿sí? Esto es mayor que 0, ¿sí? Es mayor o igual a 0, y a su vez es menor o igual a 1, porque justamente el numerador es menor que todo el denominador. Para complementarlo con este 2 por x, si multiplicamos 2 por x en ambos lados de la igualdad, ¿sí? En este caso tomemos el módulo por mayores, para mayor conveniencia, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener es lo siguiente. En este caso esto va a seguir quedando 0, menor o igual a módulo de 2x por el módulo de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3y cuadrado, ¿sí? Menor o igual a módulo de 2x. Y claramente el teorema del sándwich lo que dice es que es el límite de esta primera parte, el límite de la segunda, el límite de la tercera. Los tres límites, en este caso, este límite de la función 0 tendiendo al 0, 0 tiende a ser 0, obviamente, y este límite por tener 2 por 0 tiende a ser 0. Por lo tanto, todo este límite tiende a ser 0. ¿Sí? Si lo ponemos en lenguaje de límite, vamos a correr un poquito esto acá, esto nos va a quedar límite de 0 de x y tendiendo al 0, 0 menor o igual al límite de x y tendiendo al 0, 0. Para simplificar, pongamos en la parte a menor o igual al límite de x y tendiendo al 0, 0 de 2x. Claramente en este caso esto tiende a ser 0, esto tiende a ser 0 y esto por definición, por estar comprendido entre los dos, va a ser 0 también. Vamos a replicar este resultado, pero ahora para el límite, la parte b, que es este límite que vemos en la segunda parte acá. Entonces, en este caso, de vuelta vamos a tener el acotado que habíamos dicho al principio. Todo este módulo, ¿sí? El módulo de y al cuadrado sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado, ¿sí? va a estar comprendido entre 0 y 1. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el módulo de y, que en este caso lo necesitamos para cada caso. Acá una de las cosas que se podría hacer, por ejemplo, sería la siguiente. Nosotros, para trabajar más fácil, como no tenemos como digamos, comparar y cuadrado con 3 y cuadrado es un poco de trampa, una técnica que se podría hacer es la siguiente. Si quisiéramos poner un 3 acá y poner un 1/3, de manera que esto se cancele, y toda esta fracción, ¿sí? Ahora sí cumpliría con esa desigualdad. Ténganlo en cuenta por las dudas, ¿no? Como para tener una idea. Entonces ahora el módulo que hay que comparar es este, el 1/3 de y. Y lo vamos a multiplicar en ambos lados de la desigualdad de manera tal de que se mantenga, ambos lados me refiero a los tres, ¿no? Porque, digamos, el 0 más allá de que no cumple ninguna función, pero igualmente hay que ponerlo. Esto nos va a quedar 0 menor o igual a todo esto, ¿sí? 1/3 de y menor, por 3 por y cuadrado sobre x al cuadrado más 3y cuadrado menor o igual a 1/3 de y. Si esto calculamos los límites de cada uno, ¿sí? Tenemos límite de xy tendiendo al 0, 0 de la función 0, entonces menor o igual al límite b, menor o igual al límite de xy tendiendo al 0, 0 de todo esto, ¿sí? Claramente, si ustedes hacen sustitución directa, acá lo que van a encontrar es que esto tiende a hacerse 0, esto tiende a hacerse 0, por ende el límite de la parte b tiende a hacerse 0. Con lo cual, como todo esto, si la conclusión es que a menos b
tiende a hacerse 0 porque ambos son 0 y la función, justamente la imagen en 0, 0 de la función era el 0, podemos concluir que la función es continua. El siguiente punto que tenemos que demostrar es que la función es de clase C1, es decir, que admite derivadas parciales continuas de primer orden. Entonces, ¿qué habíamos dicho por definición al principio? Habíamos calculado las derivadas parciales de ambos, ¿sí? Por definición. Recordemos, en este caso, para ver que sea, o la pregunta es si es f, ¿sí?, de clase C1, para responder esta pregunta deberíamos calcularla de la siguiente forma. Nosotros debemos encontrar de la función original cuáles son las funciones, ya las funciones de derivadas parciales de la misma. ¿Sí? Esta es la función original y esta es la función en ese punto. Entonces, hecho eso, una vez que encontramos las funciones de derivadas parciales, la idea sería tratar de determinar su dominio. Lo más probable, digamos, haciendo un poco de predicción o de futurología, sería que las funciones de derivadas parciales estén definidas en todo el dominio, excepto en el 0, 0, que es el punto conflictivo que ya tuvimos problemas con la función original. Eso sería un poco lo que puede llegar a pasar acá. Y de ser así, lo que deberíamos hacer es probar que el límite de esas derivadas tiende, digamos, a estos puntos, si es que es así, y si no, bueno, probar que no ocurre de esa manera. Entonces, hagamos la prueba, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar la función derivada parcial, pero ahora en un punto xy genérico? Bueno, acá en este caso tenemos que seguir la regla de la división, ¿sí? Es decir, en este caso, si esta división está hecha de dos partes, a sobre b, sería a' por b menos a por b' sobre b cuadrado. En este caso, prima se le llama, hablamos, digamos, de las derivadas parciales respecto de x, ¿sí? Porque estamos hablando de la de x. En el caso de que sea derivada parcial respecto de y, sería justamente las derivadas de caso respecto de y. Entonces, vamos a tener, yo voy a poner la respuesta completa básicamente porque el punto importante de la cuenta es otro. En este caso esto nos va a quedar como, toda la derivada parcial respecto de x nos va a quedar como 2 por x a la cuarta más 18 por x al cuadrado por y al cuadrado más 2 por y al cubo por x, todo esto dividido x al cuadrado más 3y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Si ustedes calculan el dominio de esta función por separado, independientemente de todo lo que ha pasado antes, van a ver que esta función está definida en todo R2 excepto en el 0, 0. Entonces esto es válido para todo xy, ¿sí?, distinto del 0, 0. Nosotros igualmente ya calculamos cuál es el valor de la función derivada en el 0, 0, así que acá lo vamos a abrir con llaves y el valor, como es 2, vamos a poner 2 para todo xy que sea igual al 0, 0. Sigamos con la misma lógica para la derivada parcial respecto de y en xy, ¿no? Entonces en este caso sigue con la misma cuenta, ¿sí? Acá vamos a tener, haciendo este cálculo, pero ahora sí para las derivadas parciales respecto de y, esto nos va a quedar como menos 3x al cuadrado por y al cuadrado, menos 3 por y a la cuarta, menos 12 por x al cubo por y, todo esto dividido x al cuadrado más 3y al cuadrado, ¿sí? Y de vuelta, si volvemos a definir el dominio de esta función, vamos a ver que esta función está definida para todo xy distinto del 0, 0, porque el 0, 0 es el punto que se anula en este caso, y como ya habíamos calculado por definición la derivada, en este caso esto nos va a quedar menos un tercio para todo xy igual al 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que calcular los límites, ¿sí?, para verificar si las derivadas son continuas. La idea sería que el límite de cada derivada tiene que, al 0, 0, que es el único punto conflictivo que tenemos en esta función, nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, si nosotros probamos, igualmente, imagínense que lo hacemos desde la primera parte, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver qué pasa si fx de xy es continua en 0, 0, ¿no? Vamos a preguntarnos esto un poco. Entonces, para hacer esto, calculamos el límite de la función tendiendo al 0, 0, en este caso hablamos de esta, ¿sí? Entonces vamos a tener límite de xy tendiendo al 0, 0, ¿sí?, de todo esto. Obviamente si reemplazamos de lo que sería f sub x de xy. Si reemplazamos, claramente esto nos va a quedar 0, 0, ¿sí? Pero básicamente la idea es decir, bueno, si nosotros no podemos, entre comillas, adivinar qué es lo que pasa, tratemos de buscar alguna curva, porque obviamente el resultado no es obvio, ¿sí? Si vemos alguna curva, ¿sí?, que nos da
a una familia de límites, es decir, que varía según el valor de la curva, entonces claramente no se cumple la unicidad del límite y por ende la función es continua. Acá yo les diría que no se preocupen, porque si una de las funciones, una de las derivadas parciales no es continua, ya directamente la función no es de clase C1 y con eso lo contestan la pregunta. Si es clase 1 quiere decir que las dos derivadas parciales son continuas. Entonces, vamos a probar por ir por la curva, ¿sí?, del tipo y es igual a m por x, que esto abarca todas las rectas, si estamos en el origen, ¿sí?, que pasan por el origen y que tiene una pendiente, ¿sí?, determinada, evidentemente. Entonces, en este caso, reemplazando límite de xy tendiendo al 0, 0, ¿sí?, por esta curva, por c, que es m de x, ¿sí?, de f de x en xy. Si ustedes reemplazan directamente, ¿sí?, donde queda la y, esto les va a quedar límite de xy tendiendo al 0, 0. Vamos a poner, ¿no? Esto nos va a quedar 2x a la cuarta más 18 por x al cuadrado por m al cuadrado por x al cuadrado más 2 por m al cubo por x al cubo por x, todo esto sobre x al cuadrado más 3m al cuadrado, x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Si ustedes lo ordenan, lo simplifican, hacen la distributiva y todo, la expresión a la que van a llegar es la siguiente. 2 más 18m cuadrado más 2m cubo, todo esto sobre 1 más 3m cuadrado al cuadrado. Claramente, como este límite vale según m, eso quiere decir que el límite no es único, por ende no existe, ¿sí?, límite de xy tendiendo al 0, 0 de la derivada. Eso lo que habla es que la función no es de clase C1, ¿sí?, porque de hecho es más, si ustedes calculan y vuelven a calcular el límite de f de y, ¿sí?, ya directamente van a ver también que la función no es continua y por ende refuerza el argumento que vimos al principio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el segundo caso? Donde acá tenemos de vuelta una función partida, ¿sí?, donde acá tenemos x e y. Digamos, llamémosle para mayor comodidad, supongamos el dominio A con la imagen en A y el dominio en B con la imagen en B. ¿Sí? En este caso, si ustedes dibujan este dominio, vamos a tener que la parte A es todo el plano, excepto la recta y igual a x, y después tenemos la recta, la función de identidad, que es parte del segundo dominio. Entonces, de vuelta, vamos por orden. La primera idea acá sería tratar de calcular la derivada parcial respecto de x y de y, después chequear que la función sea continua y después chequear que sea de clase C1. Entonces, como primer paso, tenemos que hallar la derivada en x de respecto de x en 0, 0, la derivada de y respecto de y en 0, 0. Después de eso, ¿sí?, la idea es hallar si f es continua en 0, 0. Esto lo preguntamos, digamos, como signo de pregunta. Y el 3 es de ver si f es de clase C1. Entonces, en este caso, sí, vamos a calcular la derivada por definición, la derivada respecto de x, ¿no? f de x en 0, 0, de vuelta, reforzamos el concepto. En este caso, como es un punto conflictivo, si el 0, 0 pertenece a la función de identidad, que es el punto en el cual estamos calculando, acá lo que deberíamos hacer sería tomar la derivada direccional respecto del versor y. ¿Sí? Entonces, en este caso nos va a quedar límite de h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más h por 1, 0, que este es el versor y, menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Entonces esto nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de f de h0, que es la suma entre estos dos, menos f en 0, 0 sobre h. Bueno, fh en 0 va en este dominio, ¿sí? Digamos, obviamente no pertenece a la red de identidad, así que lo podemos reemplazar directamente acá adentro con h en lugar de x e y en el lugar de 0, y f en 0, 0 vale 0. Por lo tanto, si reemplazamos acá este límite, nos va a quedar como h al cuadrado menos 2 por 0 al cuadrado sobre h menos 0, menos 0, todo esto sobre h. Si limpiamos esta expresión, si la reemplazamos y despejamos todo lo que hay que despejar, vamos a tener h al cuadrado sobre h dividido h, ¿sí?, por esta expresión, menos 0, no pasa nada. H al cuadrado por 1 es h al cuadrado sobre h por h, que es h al cuadrado, con lo cual esto va a quedar con 1. ¿Sí? Repitamos el procedimiento para la derivada parcial respecto de y. Acá la derivada direccional la vamos a hacer, pero ahora va a ser con el versor j, que es el 0,1 que tenemos acá. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como límite h tendiendo a 0
de f de 0h menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Entonces ahora f en 0h reemplazar x por 0 e y por h. Con cual esto nos va a quedar, ¿no? Vamos a tener menos 2h cuadrado, acá 0, ¿no? H, menos 0, todo esto sobre h. Acá menos 0, menos h también, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como límite h tendiendo a 0 de 2h cuadrado sobre h dividido h. Entonces esto nos va a quedar 2h cuadrado sobre h cuadrado. Finalmente nos va a quedar 2. Entonces la primera parte ya la encontramos. Ahora todo lo que viene después es en hacer un análisis si la función es continua, ¿sí? Digamos, vamos a ver acá hay algo que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros podríamos recurrir a calcular la continuidad de esta función, y de hecho deberíamos hacerlo. Calcular la continuidad de esta función a partir de alguna definición, digamos, de acercamiento de curvas o por definición y demás. Pero tratemos de razonarlo de alguna manera. Si nosotros nos acercáramos por la curva y igual a x a la función al punto, obviamente la curva va a ser constante y va a ser siempre 0. La idea sería qué pasa si nos acercamos por otra curva. Y lo más probable es que por la forma que tiene esta función, esto cambie. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de esto? Esto es más que nada algo de intuitivo y de tips, digamos. No es un tema tan obvio. En el sentido de que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, nosotros podríamos tener algún cero por acotado, alguna cosa rara ahí, digamos, como en los otros casos, pero no parece ser el caso de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar, calcular el límite de la función tendiendo al 0, 0, pero por una familia de curvas, y en este caso tomemos las curvas de la función de la familia de las rectas. En este caso, ¿sí? Vamos a calcular a través de las rectas de pendiente m por x y ordenar origen 0, 0, que obviamente pasan por 0, 0. Entonces en este caso esto nos va a quedar como límite de x y, pero en vez de ser y podemos poner m de x, es otra forma de ponerlo también, tendiendo al 0, 0, fíjense, x al cuadrado menos 2 por m cuadrado por x al cuadrado sobre x menos m por x, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se puede hacer acá es sacar factor común, ¿sí?, de x de ambos casos, ¿sí?, y ver básicamente cómo nos va quedando la cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, da la casualidad de que si sacamos x como factor común, acá nos vamos a tener x menos 2m cuadrado, acá vamos a tener 1 menos m, y el hecho, digamos, de tener esta x de este lado hace que sea 0 dividido lo que está abajo, con lo cual acá siempre va a dar 0. Pensemos, por ejemplo, si tenemos alguna otra curva, ¿sí? Hasta ahora esta familia de curvas, pase lo que pase, nos acercamos, no hay problema. Recuerden siempre que el punto en cuestión, el punto conflictivo es el 0, 0. Entonces, podría ser cualquier curva. Podríamos tratar de probar por lo que se nos ocurra, ¿sí? O sea, no demasiado inconveniente. Pero una forma, por ejemplo, sería si nos acercamos por una determinada parábola. Supongamos que ahora la parábola, ¿sí?, tendríamos que elegir una curva, esto para tenerlo más intuitivamente, tenemos que elegir una curva que adrede haga que cambie la forma, digamos, de esta ecuación. Entonces, pensemos por ejemplo en la siguiente parábola. En la curva 2, supongamos que le llamamos y es igual a x al cuadrado más x, que es una parábola, ¿sí? Digamos, esto si lo factorizamos queda como x por x más 1, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos una parábola, ¿sí?, que pasaría, digamos, entre, tendría como raíz el 0, ¿sí?, entre una de las raíces y después otra de las raíces que sería el menos 1, por ejemplo. Ok, tendría esa forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, vamos a tener límite de x, en vez de tener y tendríamos x al cuadrado más x tendiendo al 0, 0, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar como x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más x al cuadrado, todo esto dividido x menos x al cuadrado menos x. Y acá, si ustedes, digamos, trabajan sobre toda esta ecuación, a lo que van a llegar es a lo siguiente. Van a llegar a límite de x tendiendo al 0, esto se va a simplificar en una sola variable, ¿sí? Esta nomenclatura, digamos, se usa, pero depende también cómo lo use la cátedra, no es que esté bien o mal, digamos, depende mucho cómo se tome. Y acá vamos a tener x al cuadrado por menos 2x al cuadrado menos 4x menos 1, todo esto sobre menos x al cuadrado. En este caso, ¿sí?, todo esto se va a anular, excepto el 1 este que está acá, ¿sí?,
y esto va a ser menos 1 sobre menos 1, que va a ser finalmente 1. Este es el único caso, entre los tantos, que contradice la unicidad del límite, porque hasta ahora todos los límites nos dieron 0, pero este nos dio distinto de 0. Entonces, lo que se prueba acá justamente es que la función digamos, no es continua. Acá nos vamos a ahorrar un paso, porque si la función no es continua, no puede ser de clase C1, ¿sí? Entonces, ahórrense la cuenta, digamos, de calcular la función derivada y demás, porque en este caso no la van a necesitar en absoluto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de la función c? Bueno, en este caso esta función está definida, obviamente es una función partida, ¿no? Pero fíjense que acá hay algo curioso, porque dice, esta función vale 0 siempre y cuando el producto entre x e y valga distinto de 0, y vale 1 si el producto entre x e y vale 0, ¿sí? Con lo cual, digamos, si nosotros quisiéramos hacernos un pequeño dibujo de las dos regiones del límite, supongamos que esta es la parte A y esta es la parte B, y esto es x y esto es y, bueno, x por y vale 0 siempre que nosotros nos ubiquemos en los ejes, porque en ese caso alguna de las dos va a ser 0 y la desigualdad se va a cumplir. Todo punto del plano que no esté contenido en los ejes, diríamos que iría en la parte A, que es esta que vemos acá, ¿correcto? Entonces, eso sería un poco la idea. Entonces, para calcular las derivadas parciales, a pesar de que, digamos, ya tengamos la sospecha de que la función puede o no ser continua, o de que no sea de clase 1 y demás, vamos a buscarlas por definición. Quizás a lo mejor nos podemos llevar a una sorpresa. Y vamos a repetir el mismo contenido que antes. En este caso, la derivada parcial respecto de x, la vamos a tomar como la derivada direccional respecto al versor y. Entonces, esto va a ser límite de x, perdón, mal hecho, h tendiendo a 0 de f de h0, ¿sí? Menos f en 0, 0. Recuerden que toda la consigna del problema era sobre el origen, más allá de que esta función está definida en todos los puntos, ¿no? Bueno, h0, en este caso estamos hablando de que h0, ¿sí?, el producto entre las dos tiene que ser igual a 0, con lo cual estaríamos entrando en la parte B, ¿sí?, en este sentido. Entonces, acá estaríamos entre 0. La imagen en 0, 0 también vuelve a ser 0. ¿Sí? Perdón, acá es 1, porque dijimos que vale 1 si vale esto, 1. El f en 0, 0, en este caso también va a valer 1, ¿sí? Y acá esto vale h. Con lo cual, ojo con esto. Esto es 0 sobre algo que tiende a ser 0. No es directamente tendiendo a 0 sobre tendiendo a 0 como es la mayoría de las desigualdades que tenemos, las indeterminaciones que tenemos en estos casos. Con lo cual acá esto va a ser a secas 0. ¿Sí? Bien. Y después, en este caso, ¿sí?, si hacemos lo mismo para la función de la derivada en 0, 0 respecto de esto, nos va a quedar como límite de h tendiendo a 0 de f de 0h menos f en 0, 0, todo esto sobre h. Acá lo mismo, ¿sí? 0 por h nos va a quedar 0, con lo cual acá va a ser 1. Menos 1 también en 0, 0 sobre h, con lo cual esto vuelve a ser 0 sobre tendiendo a 0, y en este caso nos vuelve a quedar 0. Entonces, la definición acá es que lo que vemos justamente es que existen las derivadas parciales, pero observen lo siguiente, esta función, por cómo está definida, tiene una discontinuidad esencial. Es decir, no existe el límite cuando uno se acerca al origen, porque cualquier entorno del mismo, la función contiene puntos donde vale 1. ¿Sí? Es decir, lo que acabamos de hablar recién, ¿sí? Es decir, nosotros, digamos, el dominio B son son ambos ejes coordenados, y después todo punto del plano distinto de los ejes es de la parte A, con lo cual no puede cumplirse nunca el tema de la continuidad. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber un salto entre ambas variables. Si no es una función entre comillas suave. Si no es continua, tampoco de clase C1. Yo les diría directamente con esa justificación ya alcanza, no hace falta que esta segunda parte, lo que tenemos que hacer acá es calcular el dominio natural, ¿sí?, de las siguientes funciones, y luego las primeras y segundas derivadas parciales que tiene cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con la primera, que es logaritmo natural de x al cuadrado más y. Siempre es importante definir el dominio de las funciones derivadas porque tienen que estar relacionadas con el dominio de las funciones a las que le dieron origen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, dado que tenemos logaritmo natural, todo lo que está dentro del logaritmo natural debe ser mayor estricto que 0 por definición. Entonces eso nos obliga a nosotros a plantear la siguiente desigualdad.
que x al cuadrado más y sea mayor o estricto que 0. Si restamos en ambos casos x al cuadrado de ambos lados, vamos a tener ¿sí? que y va a ser mayor que menos x al cuadrado, y con lo cual fíjense que en este caso el dominio de f va a ser todo el conjunto de números x y pertenecientes a R2, tales que y va a ser mayor que menos x al cuadrado. Si lo quisieran dibujar, esto no hace falta, digamos, pero como para tener una idea de qué es lo que estamos tratando, menos x al cuadrado es esta parábola, ¿sí? Y el dominio, vamos a dibujarlo en negro, ¿sí? Van a ser todos los puntos mayores que la parábola en sí. Entonces es toda esta región del plano. Bueno, dicho eso, vamos a encarar las primeras derivadas. Tenemos la primera derivada respecto de x, ¿sí? En este caso vamos a calcularlo con regla de la cadena. ¿Sí? Tenemos para el logaritmo 1 sobre todo lo que está dentro, x al cuadrado más y luego multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro respecto de la variable, que en este caso es x, ¿sí? Con lo cual acá vamos a tener 2x, ¿sí? Con lo cual esta derivada va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más y. Luego viene la derivada parcial respecto de y, que sigue la misma lógica, ¿sí? De regla de la cadena en este caso, vamos a tener 1 sobre x al cuadrado más y luego la derivada de y, que en este caso va a quedar 1, con lo cual esto vamos a tener 1 sobre x al cuadrado más y, ¿sí? Bien, de cada una de estas ahora tenemos que calcular las segundas derivadas. Entonces, para las segundas derivadas vamos a tener que calcular la derivada parcial de x dos veces, es decir, la derivada de x, volverla a derivar por x, la derivada parcial de y dos veces, es decir, derivada de y, nuevamente derivada de y otra vez, y luego las derivadas parciales cruzadas, es decir, derivar la primera derivada de x por y luego la derivada de y por x, ¿sí? Acá, por las dudas, ¿sí? En teoría, si la función es de clase C2, debería dar lo mismo en ambos casos. Entonces, para escribirlo mejor, vamos a ponerlo de esta forma, por ejemplo. La segunda derivada respecto de x, ¿sí? En este caso podemos usar la regla de la división, ¿sí? Es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar, todo esto respecto de x, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que en este caso nos va a quedar 2x, todo esto sobre x al cuadrado más y, ¿sí? Entonces en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar como segunda derivada respecto a x menos 2x al cuadrado más 2y sobre x al cuadrado más y. Acá aclaramos siempre, ¿sí? Que el dominio de ambas funciones, a pesar de que individualmente pueden ser distintos que el dominio de la función madre, siempre hay que acotarlos al dominio de la función original, ¿sí? Porque es un efecto, digamos, de cascada que se hace. Entonces, en este caso, el dominio de f en función de x va a ser igual que el dominio de f, ¿sí? Es decir, vuelvo a copiar este texto acá, lo mismo que el dominio de f respecto de y, que va a ser lo mismo que el dominio de la función original. Y en este caso es lo mismo, ¿sí? El dominio de la función de segunda derivada respecto de x va a ser el dominio de f, que es toda la región por encima de la parábola menos x al cuadrado, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, luego de esto, ¿sí? Calculamos la segunda derivada respecto de y siguiendo las mismas reglas, ¿sí? Acá también lo mismo, esto se puede pensar también como si fuera x al cuadrado más y a la menos 1, con lo cual podemos, si lo derivamos, vamos a tener menos 1 por x al cuadrado más y a la menos 2 por 1, que es la derivada de y, con lo cual esto va a quedar como menos 1 sobre x al cuadrado más y, todo esto al cuadrado. Y nuevamente, el dominio de la segunda derivada de y nos va a quedar como el dominio de la función f en definitiva, ¿sí? Y luego viene el turno de las derivadas cruzadas. Entonces ahora nos toca el turno de las derivadas parciales cruzadas, ¿sí? Entonces en este caso fíjense, derivada primero respecto de x y luego respecto de y, en este caso vamos a tener la primera derivada respecto de y del primer término es 0 por x al cuadrado más y menos 2x por la derivada respecto de y, que va a ser 1, de lo que está acá abajo, todo esto sobre x al cuadrado más y, que termina quedando como menos 2x sobre x al cuadrado más y. Ahora hacemos la otra derivada, la derivada primera respecto de y luego respecto de x. Esto también, esta función, la derivada respecto de y, la podemos poner como x al cuadrado más y, todo esto a la menos 1. Es otra forma de pensarlo también.
Entonces, en ese caso, volviendo a derivar, tenemos menos 1 por x al cuadrado más y, todo esto a la menos 2, ¿sí? Igual que antes, y acá en este caso, la derivada respecto a x que nos va a quedar 2x. Con lo cual, si lo juntamos, multiplicamos todo esto, menos 2x va a quedar en el numerador, y luego x al cuadrado más y al cuadrado, acá perdón, esto iba también, eso va a ir para la derivada parcial cruzada respecto de x, ¿ok? Entonces, corroboramos acá que ambas derivadas son iguales y valen lo mismo. Fíjense qué es lo que sucede en esta función. Nosotros acá tenemos una función que va de R3 a R, es decir, de 3 variables, ¿sí? Y la idea sería tratar de calcular de vuelta nuevamente derivadas parciales, primeras y segundas, ¿no? Para empezar, fíjense que el dominio de esta función no tiene restricciones, porque justamente al tratarse de funciones de combinación de funciones trigonométricas y lineales, acá básicamente no tenemos, digamos, mayores inconvenientes, con lo cual podemos proceder a derivarlas sin mayores problemas. Entonces acá en este caso vamos a tener la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y y la derivada parcial respecto de z. Fíjense, la derivada parcial respecto de x, en este caso es x es 1 por seno de y, más toda esta parte que va a quedar directamente como seno de y. Después la derivada parcial respecto de y, vamos a tener x por coseno de y más coseno de z, ¿sí? Entonces vamos a tener x coseno de y más coseno de z, y después la derivada parcial respecto de z, toda esta parte se anula y esto va a quedar como menos y por seno de z. Bueno, a partir de estas primeras vamos a ir despejando todas las segundas derivadas. Por ejemplo, respecto de z tenemos la derivada respecto de z primero y luego respecto de x, derivada respecto de z, luego respecto de y, derivada respecto de z, respecto de z. Y ver cuánto nos va quedando en cada caso, ¿no? Desde z respecto de x nos va a quedar 0, porque no tenemos x acá. Respecto de y, ¿sí? Esto nos va a quedar menos seno de z, y respecto de z nuevamente nos va a quedar menos y por coseno de z. Busquemos nuevamente ahora, pero para el caso de derivada primera respecto de y, luego respecto de x, derivada primero respecto de y, luego respecto de z, derivada respecto de y, luego respecto de y. Entonces, derivada primero respecto de y, luego respecto de x, en este caso nos va a quedar 1 por coseno de y más coseno de z, o sea que va a quedar coseno de y directamente. Respecto de y, respecto de z, en este caso nos va a quedar menos x por seno de y, ¿sí? Si es que estamos equivocados, no. Esto sería respecto de, esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar menos seno de z a secas. Y luego respecto de y, ahí sí nuevamente va a quedar como menos x por seno de y, ¿sí? Y si ahora nos fijamos finalmente las segundas derivadas parciales, pero de x respecto de x, derivada de x respecto de y, derivada de x respecto de z. En este caso la derivada de x respecto de x va a quedar 0, la derivada de x respecto de y queda coseno de y, y la derivada de x luego respecto de z también queda 0. Con lo cual, para corroborar el teorema de Cauchy-Schwarz, fijémonos las desigualdades que son iguales, ¿no? Las segundas derivadas. Derivada de x primero y luego respecto de y es igual que la derivada de y y luego respecto de x. Y de la misma manera, ¿sí? La derivada de x respecto de z es lo mismo que si hacemos la derivada de z respecto de x. Y de la misma manera, la derivada de y respecto de z es lo mismo que si hacemos luego la derivada de z respecto de y. Fíjense, en todos los casos se cumplen dicha igualdad. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.